Jamendo.com. Entrevistas La Comuna, un espacio donde daremos a conocer los hechos más relevantes de la región y el mundo, a voz de sus protagonistas. A todas las víctimas del conflicto. Para que el soberano, el pueblo ecuatoriano. Y aquí acudimos dispuestos a lograr una salida política. El uso de la violencia en este caso no está de ninguna manera justificado contra una población civil desarmada, pero bueno, ha llamado la atención hacia lo que está pasando en la Franja de Gaza. Gobiernos de países occidentales han tomado decisiones de intervenir en Siria que han tenido consecuencias dramáticas para Siria, ¿no? Desde el punto de vista de la gente que ha muerto, la destrucción que se ha provocado, etcétera, ¿no? Solo por Entrevistas La Comuna. Buenas, desde hace varios días estamos reportando sobre las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador tras el anuncio del paquetazo por el gobierno de Lenín Moreno y por obligación o mandato del Fondo Monetario Internacional. Hoy vamos a hablar con Jorge Ochoa Moncada, que es un militante comunista ecuatoriano actualmente residente en Madrid, que nos va a explicar un poco cuál es la situación y el contexto en el que se desarrollan todas estas protestas y sobre todo qué posibilidades hay de cara a futuro de que estas protestas lleguen a un puerto que verdaderamente garantice la paz y la libertad del pueblo ecuatoriano. Como contexto, Ecuador es un país que ha pasado por una fuerte inestabilidad política que además se intensificó en los años previos a la llegada al poder de Rafael Correa, donde el pueblo combativo llegó a tirar hasta 3 presidentes. ¿Qué evolución política ha tenido el país desde esa revolución ciudadana dirigida por Correa hasta la actualidad? Y, sobre todo, ¿qué ha supuesto en términos políticos y económicos el gobierno de Lenín Moreno? Y también, ¿qué suponía esa revolución ciudadana de Correa? A ver, respecto al contexto de lo que ha pasado en el país, todo se remonta al año 99, a 1999, cuando se decretó un paquetazo similar que llevó al derrocamiento de 3 presidentes consecutivamente. Abdalá Bucaram fue el promotor de todo esto, que ahora está muy vinculado con el gobierno actual, para terminar con Yamil Maguad, que fue el que implantó la dolarización en el país, un desastre económico que nos arrebató la soberanía monetaria. El pueblo ecuatoriano en todo este proceso del año 99 hasta el año 2006 fue una lucha constante contra los gobiernos que teníamos en ese entonces, tanto Bucaram como Lucio Gutiérrez, que se dignificó como el Chávez ecuatoriano y resultó ser todo lo contrario, fue una persona muy reaccionaria. Todo esto llevó a que el pueblo tomara conciencia de que con la derecha no se podía continuar. ¿Qué fue el resultado de esto? Rafael Correa. O sea, Correa aglutinó el voto de la izquierda, no de la izquierda más radical, sino de la izquierda moderada, de la izquierda progresista, en decirle no al Fondo Monetario Internacional, sí mantenemos la dolarización, pero no vamos a aplicar recetas antipopulares. Vamos a revertir la economía que se convirtió precisamente en una economía totalmente dependiente de Estados Unidos, en hacer una economía popular, o sea, más social. En el aspecto petrolero se hizo cambios profundos en el tema de que, por ejemplo, las petroleras no se quedaban con el 90% de las ganancias, sino solamente con el 3%, con el 5%, que ya aún así es una barbaridad, y el resto del dinero se invirtió en educación, en sanidad, en vías, o sea, se invirtió el dinero bien. El gran problema de la Revolución Ciudadana fue el no tener una ideología política clara. O sea, la ideología se basaba en el amor a la patria, un amor abstracto,
en buscar los beneficios para el pueblo, en ayudas sociales, pero no en una ideología. Entonces, al llegar el momento en el que se cambió la Constitución, en el que se prohibía la reelección del mandato a la tercera vez, Correa tuvo que designar a alguien. Y ese alguien era pues precisamente Lenín Moreno, que a nuestro juicio es el mejor trabajo que ha hecho la CIA y ha hecho Estados Unidos, porque durante décadas se ha mantenido como una persona muy de izquierdas, muy revolucionario, pero con un discurso siempre muy light. Un discurso que en cierta forma pues a la gente gustaba porque decían, a ver, esa es la cara bonita, la cara amable del régimen de Rafael Correa. Y una vez entrado en el poder, Lenín Moreno destroza todo lo que hizo la Revolución Ciudadana y se entrega totalmente a lo que diga el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y la derecha más rancia del país, que es la que le sustenta en el poder actualmente. Bien, aclarado este contexto inicial de cómo se ha ido desarrollando estos años anteriores, ¿cuál es la situación actual de Ecuador en términos políticos y económicos? Y sobre todo tener en cuenta cómo se llega a que la situación estalle, como ha estallado a través de estas protestas. Como sabemos, el día 1 de octubre es cuando se anuncia el paquetazo, se anuncia que se van a poner en marcha estas medidas impuestas por el FMI, e inmediatamente surgen estas protestas ciudadanas que además son reprimidas, bueno, y aumenta la capacidad de reprimirlas a través de ese estado de excepción anunciado el día 3 de octubre. En ese sentido, ¿cómo se desarrolla, cómo se llega a este punto concreto de la situación en Ecuador? La situación actual que vive el país es una cosa que nosotros ya veníamos viendo desde el momento en el que el gobierno, el presidente Moreno, destituye de una manera que se salta la Constitución completamente al vicepresidente acusándolo de corrupción. Es más, el vicepresidente legal del país está preso, está cumpliendo una condena por corrupción. Lógicamente, con esto, la derecha lo que hizo fue quitarse la única persona que podía hacerle dentro del gobierno frente a lo que se venía. Entonces, a los pocos días de haber entrado Moreno en el poder, aplicó todo lo que no tenía que haber aplicado. O sea, todas las medidas que la derecha pedía, él las ha ido cumpliendo poco a poco. Poco a poco. Es más, Rafael Correa, por ejemplo, cuando el petróleo estaba con el precio por los suelos, Rafael Correa nunca aplicó unas medidas económicas de este tipo. Es más, hubo un rompimiento total con el Fondo Monetario Internacional y se mantuvo las políticas sociales. Este gobierno lo que ha hecho es entregar la economía de nuestro país a las élites que tenemos en el país y lógicamente esas élites entregar a Estados Unidos todo lo que es nuestra soberanía nacional. Eso ha sido así. Las protestas de ahora es precisamente el reflejo de todo lo que nosotros veníamos diciendo hace un tiempo de lo que podía pasar y ha pasado. Y Moreno se sostiene en el poder gracias al apoyo de los militares y gracias al apoyo de la derecha, que en este momento está completamente unida. Desde la época de la dictadura militar en el Ecuador, que se terminó en el año 80, no hemos tenido un grado de represión tan brutal. Nunca, o sea, nunca en todos estos años, desde el año 99, incluso que las protestas eran muy fuertes, jamás se había llegado a tal extremo de decretar un toque de queda desde las 3 de la tarde, porque fue lo que anunció Moreno, el toque de queda. El estado de excepción sí se había decretado, porque eso es una medida que los políticos, los gobiernos que hemos tenido siempre han recurrido para frenar las protestas, pero un toque de queda y el ordenar disparar a los manifestantes nunca lo habíamos visto. O sea, esa es una época de la dictadura militar, precisamente. Y hoy en día en el Ecuador algo tiene que quedar muy claro, es que vivimos en una dictadura civil y militar, porque el miedo que tiene la derecha de no hacer caer a Moreno es precisamente de lo que pueda pasar después. Rafael Correa no tiene opciones de ser presidente, de volver a la presidencia por una cuestión clara. No puede volver al país y si vuelve al país sería detenido. El correísmo en sí, aunque sea mal dicho el correísmo, tiene muchísimas cabezas ahora. O sea, son muchos grupos con diferente pensamiento, aunque el líder es Rafael Correa. Eso viene a ser una cosa como el peronismo, ¿no? Soy peronista, pero soy peronista de derecha, soy peronista de izquierda. Viene a ser algo parecido.
porque Latinoamérica lamentablemente siempre se ha guiado por el caudillismo. Entonces, Correa es una opción, sí, pero en realidad no. O sea, es la opción que el pueblo quiere, pero es lo que legalmente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque aunque se presentara a las elecciones y supongamos que las ganara, la derecha, al comprobar los 10 años anteriores de gobierno de Rafael Correa, se dio cuenta que no podía permitir ni siquiera de progresismo. Ya, o sea, ni siquiera podemos hablar de socialismo, simplemente de progresismo. Es una cosa que para ellos les aterra. Respecto a las medidas económicas que se aplican, aunque a la gente le pueda parecer acá en Europa una tontería el tema de quitar un subsidio al combustible y todo esto, tenemos que plantearnos el tema social y económico del país. El salario básico del país es de $395. O sea, es un salario miserable con una economía de un capitalismo brutal. Lógicamente el pueblo se ha levantado. En primer lugar, los transportistas fueron los cabecillas del levantamiento popular, pero en cuanto el gobierno aceptó que los transportistas subieran el precio del billete para que la gente pudiera usar el transporte, inmediatamente levantaron lo de la movilización. Hay que recalcar, y esto es así de duro, pero hay que decirlo, que el movimiento de los transportistas siempre ha sido un movimiento bastante parasitario. Ha buscado siempre el beneficio propio, y una vez que obtiene el beneficio propio le da igual el resto. Una demostración más ha sido, por ejemplo, en el momento en el que el gobierno aceptó sus condiciones, lo que hizo fue levantar el paro, levantarlo de la huelga. Lo que no esperaba el gobierno ni esperaba el movimiento transportista era que los indígenas se levantaran con la CONAI. Eso era lo que no esperaban ellos. Es más, por ejemplo, hay un audio de un político importante en el país, que ahora mismo espero y ojalá sea un cadáver político ya, donde todo lo que se ha venido produciendo hasta el día de hoy, él lo venía diciendo. O sea, lo venía diciendo de una manera casi maquiavélica, diciendo que bueno, que habría que comprar, fueron las palabras textuales, a los transportistas, y que con los indígenas pues se les podría engañar, que es más o menos lo que viene sucediendo ahora. Exactamente qué es la CONAIE y qué representatividad y función tienen dentro de las luchas en Ecuador actualmente y también a nivel histórico. La CONAI es un movimiento muy fuerte porque aglutina a todo el movimiento indígena del país, pero durante muchísimos años el movimiento indígena, o sea, la dirigencia, prácticamente el movimiento indígena siempre ha sido contraria a las políticas progresistas. A veces es una contradicción porque es un movimiento que se considera anticapitalista, pero siempre ha estado en contra del anticapitalismo precisamente. En las elecciones fueron aliados de Lasso, fueron aliados de Nebot, siempre han buscado aliados en la derecha. Entonces es una cosa contradictoria. Sin embargo, tienen una enorme fuerza popular dentro del movimiento indígena. Se anuncia la derogación del decreto 883. Sin embargo, hay quien apunta que esto en efecto no supone un gran cambio, sino que es una forma simplemente de mantenerlo todo igual y de rebajar las protestas. ¿Qué es exactamente lo que se ha acordado y qué es lo que supone? Respecto a la derogación del paquetazo, en realidad no es una derogación. Lo que se hace en derecho, se deshace en derecho. Entonces, este paquetazo económico no está derogado hasta que no se haya hecho otro paquetazo económico parecido, otro decreto, que es lo que mucha gente se está confundiendo. No está derogado porque legalmente no se puede derogar, simplemente se puede modificar. Entre las modificaciones que el gobierno, por lo que tenemos entendido, plantea, es mantener los subsidios al combustible y al gas, que es lo que el movimiento indígena pedía. Pero, por ejemplo, en el tema laboral, a los funcionarios siguen en las mismas condiciones que estaban antes. O sea, cuando se aplicó esto, que es reducirles las vacaciones 15 días, hacerles trabajar un día gratis al año y lógicamente reducir el salario un 20%. Eso se mantiene. O sea, se mantiene. La única cosa que han obtenido es la modificación que se mantenga el subsidio al combustible y al gas. Lógicamente, con eso, pues los precios de la comida y de los productos básicos de necesidad,
se mantendrían igual. O sea, en realidad lo que estamos esperando y lo que creemos muchos es que esto sea una trampa. ¿Por qué? Porque se va a, lo que se dice popularmente, se va a dar gato por liebre. O sea, es modificar, simplemente modificar el paquetazo económico, nada más. Es decir, se estaría cumpliendo entonces la compra de los transportistas y de la manipulación a la CONAIE, ¿no? Exactamente, o sea, la compra de los transportistas es clarísima. O sea, a ellos les ha importado subir el precio del billete de autobús o el precio del taxi, les ha importado eso. Una vez que el gobierno ha cedido a eso, a esa presión, han dicho se acabó. Hasta aquí hemos llegado, la huelga se terminó. Porque siempre, siempre, toda la vida el sector transportista ha sido un sector muy parasitario. ¿La CONAI ha sido manipulada? Sí, por supuesto que sí. Totalmente manipulada. Yo no dudo de la integridad moral de ISA, del dirigente, ni dudo de la capacidad del movimiento indígena, pero sí de la manipulación que se ha hecho de todo esto. Por ejemplo, te vuelvo a insistir, hay un audio de, de Enrique Ayala Mora donde exactamente todo lo que ha pasado, él lo dice en el audio. Va a pasar esto, esto, esto. Incluso habla de las protestas que son sumamente violentas. Dice, va a haber protestas muy violentas. Pero a la final va a pasar esto. Va a pasar esto. Vamos a manipular en sus palabras a los indios. Vamos a comprar a los transportistas y esto se acaba. Tome en cuenta que, por ejemplo, se ha hablado de la derogación del decreto, que no es una derogación y tal, pero no se ha hablado de quién tiene que pagar la responsabilidad política de los muertos, de los heridos, de los detenidos, cuál es el fin de los detenidos, qué medidas se les va a aplicar, si van a ser liberados o no, de los torturados, de los desaparecidos. Eso no se ha tocado. O sea, si nosotros vemos el video, o sea, las conversaciones, sí hay un reclamo y esas cosas, pero no se ha hablado en ciencia cierta si el ministro de Defensa va a dimitir, si la ministra del Interior va a dimitir, no se ha tocado eso y lógicamente no creo que ellos dimitan. O sea, es mantener lo que está, pero de otra forma, de una forma más, como digamos, más light, ¿no? O sea, hemos cedido, pero a la final en realidad no hemos cedido, que es lo que quieren ellos. Y una vez que yo pienso que desbaratado el movimiento indígena en la capital, pues ya tienen ellos todas las de ganar, maquillando el decreto. ¿Qué otras fuerzas, aparte de la CONAIE o de los transportistas, están participando en estas revueltas y cuál es exactamente la correlación de fuerzas existentes en este momento? Por supuesto, participan todas las organizaciones de izquierda, organizaciones sociales y progresistas del país, junto con la CONAI, pero ninguna tiene la fuerza ni la capacidad que tiene la CONAI para poder movilizar al pueblo. Entonces, ¿de qué podemos sacar conclusión de esto? Primero, de que no hay un liderazgo claro. No hay un liderazgo de decir, tenemos a un líder que nos pueda dirigir y que pueda dirigir un proceso revolucionario en el país. No, de momento no lo hay. Eh, se ha, se ha manipulado mucho el tema de la información, de que el movimiento indígena va a ser un proceso diferente. No, no hay un proceso diferente porque el movimiento indígena, una de las cosas que le caracteriza actualmente es ser totalmente anticorreísta, porque no perdonan que Rafael Correa haya traicionado también al movimiento indígena en su momento. Entonces, ¿esto refuerza a Lenín Moreno? Sí, por supuesto, lo refuerza por lo menos por un tiempo. Tanto la derecha le ha dado el refuerzo como el movimiento indígena indirectamente y sin quererlo, ojo, también le ha dado un balón de oxígeno para mantenerse un tiempo más en el poder. Tomemos en cuenta que las elecciones son en el 2021. El Fondo Monetario Internacional no se va a quedar de brazos cruzados, o sea, se va a modificar el paquetazo económico actual por un paquetazo económico diferente. El problema sería que el paquetazo económico, una vez aplicado, el gobierno diga que es el movimiento indígena el que le apoya en esta cuestión. Por eso fue que, por ejemplo, en el tema de los diálogos que se dieron ayer, se hizo televisivamente, pero la mesa de negociación se hizo a puerta cerrada, sacando a los medios de comunicación de ahí. Y el movimiento indígena insistía en que no se podía hacer eso, pero a la final se hizo.
Hasta el 2021 hay tiempo. Entonces, la vuelta del correísmo yo no la veo, porque en realidad no hay un líder dentro del movimiento para que pueda encauzar eso. Rafael Correa, insisto, está fuera del país, no puede volver. La mayor parte de dirigentes que se mantuvieron leales a Correa, unos están en Panamá, otros están en México, han pedido asilo político fuera. El movimiento dentro del país intenta hacerse fuerte, pero tiene muchísimas formas de pensar. Tiene, claro, lógicamente una bancada dentro de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, que votan todos igual y son una oposición real a Moreno, pero no hay una capacidad de liderazgo para que puedan ellos hacer algo. Ojo, la derecha tampoco la tiene. La única derecha, o sea, la única forma que la derecha tenía de llegar al poder después de Lenín Moreno era Jaime Nebot, pero Jaime Nebot precisamente en estas manifestaciones sacó su cara más fascista, que la ha tenido siempre, pero la tenía un poco más escondida, y mandó a los indígenas a los páramos, una actitud totalmente racista, lo cual o sea, se lo considera como una persona que presidencialmente es imposible. Entonces es una cosa complicada, bastante complicada, pero insisto, hasta el 2021 hay tiempo. En Ecuador puede pasar cualquier cosa de hoy a mañana o a pasado mañana. Llegados a este punto, ¿se mantendrá Lenín Moreno en el poder? ¿Cómo esta situación puede salir beneficiosa tanto para la izquierda más revolucionaria como para esas tendencias correístas? ¿Cómo se pueden aglutinar fuerzas al respecto de esta situación? Mira, cuando gobernó Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez o Yamil Maguad, cayeron de la presidencia por menos, y utilizó menos represión de la que se ha utilizado ahora. Entonces, que Lenín Moreno se mantenga en el poder, por supuesto que se va a seguir manteniendo en el poder. A la derecha le interesa precisamente porque el vacío que puede dejar Lenín Moreno puede ser reemplazado por una izquierda, pero por una izquierda que todavía no tiene forma ni tiene cara. Entonces es muy complicado, la derecha tiene mucho miedo, y recordemos que una derecha con miedo se convierte en fascismo. Tienen muchísimo miedo de lo que pueda pasar. Entonces mantenerlo a él como un títere de la oligarquía nacional, de la oligarquía criolla y del infundamental para poder ellos reorganizar fuerzas y mantenerse en el poder, que es lo que les interesa, nada más. O sea, Lenín Moreno no es que se mantenga en el poder porque es Lenín Moreno. Lenín Moreno se mantiene en el poder porque sirve a unos intereses determinados de la oligarquía nacional y del imperialismo. No hay otra cosa, o sea, no es un hombre que tenga fuerza o que tenga un carisma, no tiene nada, no tiene nada. Es una persona bastante mediocre que se las tira de intelectual, pero es un mediocre. A ver, una parte de la izquierda revolucionaria en el Ecuador es anticorreísta, otra parte de la izquierda es correísta. De esto lo que se puede sacar en conclusiones es que la izquierda tiene un tiempo para poderse reorganizar, reformular estrategias, reformular tácticas para poder avanzar. Hay un campo muy, muy bueno para poder trabajar en ese sentido. O sea, todo está muy reciente, todo el país es consciente de que Lenín Moreno representa los intereses de la oligarquía y, Estado, y del imperialismo, y es importante eso. O sea, si la izquierda es inteligente en este momento y sabe reorganizar fuerzas, combatir tanto política como ideológicamente a la derecha y construir base en torno a eso, yo creo que para el 2021 las cosas podrían ser interesantes. Otro elemento clave en relación con estas protestas ha sido el papel de los medios de comunicación. Sabíamos hace un par de días que habían cortado la emisión del canal Telesur en el país y que además se estaban produciendo una serie de cortes a la posibilidad de difundir las ideas por otros medios como redes sociales y demás. ¿Qué puedes decirnos al respecto de todo esto? El papel de los medios de comunicación ha sido el que tenía que ser. Los grandes periodistas del país, que ya son gente bastante mayor, fueron periodistas gracias a la dictadura militar. En la dictadura militar en los años 70 se aplicó un decreto ley que era que la persona que había ejercido periodismo durante 5 años se le debía entregar el título de periodista. Entonces se les entregó el título de periodista a muchas personas que habían trabajado en los medios de comunicación sin ser periodista. Ellos tienen ese tufo fascista de la dictadura militar, lo han mantenido, y ahora que los medios de comunicación en su gran mayoría son propiedad privada,
no son medios de comunicación, sino es un medio comercial prácticamente. Entonces han servido totalmente a la derecha. Es más, los medios de comunicación no transmitían lo que estaba pasando en el país. Todo el mundo se enteraba de lo que estaba pasando en el país gracias a medios internacionales y gracias a la misma gente que hacía una especie de periodismo ciudadano. No eran los medios de comunicación nacionales, al contrario, o sea, ellos acusaban de terrorismo, de vandalismo, de delincuencia a los manifestantes. O sea, el papel de los medios es más o menos el que sigue la misma línea de que en Venezuela. O sea, es el atacar a la izquierda para posicionarse en la derecha. Absolutamente. O sea, es el entreguismo absoluto. No hay moral, no hay ética, no hay nada. Precisamente en Venezuela se ha conseguido desmontar muchas mentiras mediáticas, como ocurrió con la quema de la ayuda humanitaria, por ejemplo, gracias al papel de ese periodismo ciudadano a través de las redes sociales. ¿Es cierto entonces que se están vetando el acceso a Internet de la ciudadanía? Te comento como una cuestión de última hora. La prefecta del Pichincha, que el tema de prefecto viene a ser un cargo entre gobernador y alcalde más o menos, está siendo detenida en este momento en Quito. También ha sido detenida la exalcalde de otra ciudad. Ambas mujeres son correístas, están siendo detenidas. ¿Ok? O sea que esto también quede constancia de que la represión continúa. En este caso, continúa contra el movimiento correísta. Nosotros estamos en una dictadura hace ya 2 años. Es simplemente que la dictadura ha sacado su rostro más represivo ahora. Es una dictadura de clase, de clase. No se puede decir militar, pero porque no es un general, pero utiliza a los militares lógicamente. Pero es una dictadura que la vivimos de clase y que se consolida la dictadura, sí. Otra, que pueda ser revocada en las elecciones, por supuesto que sí. O sea, la Constitución ha sido un papel mojado desde que está Lenin Moreno. Entonces no nos extrañaría nada que en el 2021 dijera el gobierno retraso las elecciones un año o unos meses o 2 años porque se invente cualquier cosa. La izquierda y todas las fuerzas progresistas en el país tienen necesariamente que buscar un punto de encuentro, porque es necesario ese punto de encuentro. No pueden existir 50 organizaciones diferentes con diferentes ideas políticas y tal cuando el mismo objetivo es el de todos. O sea, ellos quieren ir por diferentes caminos. Hay que buscar un punto donde toda la izquierda se encuentre. Lógicamente, excluyendo al Partido Socialista, porque ya hemos visto la cara del Partido Socialista o de sus dirigentes negociando a espaldas del pueblo y apoyando a la dictadura de una manera totalmente rastrera. Entonces es necesario eso. Yo quiero ser optimista y pensar que esta represión tan salvaje que ha vivido nuestro país y que la sigue viviendo, o sea, un frente común, ya no solo antirrepresivo, pero sí prodemocrático, ¿no? ¿Se pueden dar las condiciones para ello? Sí, claro, por supuesto que sí. Si se excluyen a ciertos elementos que son dentro de lo que es el oportunismo, sí se puede hacer eso. Si el correísmo también cediera en algunas posiciones, también. Si la izquierda más revolucionaria cediera, también. Pero es una cosa complicada, bastante complicada, pero es sumamente necesaria. O sea, si no hay una unión dentro de las fuerzas de izquierda y no se hace un frente común, la dictadura va a continuar. O sea, llámese Lenin Moreno, llámese Guillermo Lasso o llámese Jaime Nebot. Tomemos en cuenta que la democracia burguesa está tan bien estructurada, tan bien planteada y planeada, que nos quitan a un representante de esa democracia, en este caso un presidente, para poner a otro presidente, pero nunca nos han preguntado si queremos seguir manteniendo el mismo sistema económico. O sea, la democracia es quitar a un hombre que nos representa políticamente, pero no económicamente, porque eso es intocable. Entonces hay que plantearnos todo eso. O sea, decir sí queremos una democracia, pero la democracia ¿para quién o para qué? Porque no se puede decir queremos democracia simplemente votar en las elecciones. A mí las elecciones no me sirven de nada. Un parlamento no me sirve de nada porque un parlamento simplemente es la representación del Estado burgués. Si un comunista entra en un parlamento, no es precisamente para legislar, sino para hacer entrar en crisis al parlamento y al orden burgués. Meterse muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas y decir las cosas como son. Decir la verdad de que necesitamos un proceso revolucionario en el país, que no se puede seguir viviendo 200 años en la misma dictadura perpetua
de solamente cambiar un presidente y que por un lapso pequeño hay un gobierno progresista y luego volvamos a una dictadura igual o peor y disfrazada de una democracia que no es. Desde distintos colectivos y organizaciones, muchos han visto la situación que se está viviendo ahora mismo en Ecuador como una posibilidad por el aumento evidente de las contradicciones precisamente de ese sistema burgués, de un proceso auténticamente revolucionario. Aunque, como bien indicas, es lo idóneo, ¿se dan las condiciones para ello? O quizás está habiendo un excesivo optimismo desde estas posiciones que creen que la revolución ya llegó al Ecuador. Y por supuesto, siempre desde una perspectiva de cómo podemos reconducir la situación para que en efecto así sea. En las situaciones como estas hay que ser realistas. Eh, lo que hemos vivido es una represión brutal, lógicamente, y un excesivo optimismo, ¿ok? O sea, mientras no se haya planteado la situación real de decir, señores, tenemos que terminar con el Estado burgués, no hay ninguna posibilidad. Vuelvo e insisto, simplemente en el decreto ahora que se va a cambiar por otro decreto, es el tema de los subsidios, pero el tema de rebajar los salarios, de rebajar las vacaciones a los trabajadores, de no haber aumentos salariales, de hacer trabajar un día gratis al mes, todo eso se ha mantenido. Todo eso se ha mantenido. O sea, no vivimos una revolución, ha habido una revuelta que hemos apoyado, por supuesto, que nuestra gente ha combatido, por supuesto, que todo el pueblo se ha levantado, por supuesto, pero de ahí a decir que vivimos una revolución, estamos muy lejos todavía de un proceso revolucionario, porque no hay ningún factor que nos lleve a eso. O sea, no hay un factor ideológico, hay muchas ideologías, no hay un liderazgo, no hay un frente común que pueda hacer una revolución y eso es lo que nos ha llevado. No estamos en una revolución. El pueblo se ha levantado, ¿vale? Hay que reconducir esto. ¿Cómo lo podemos reconducir? Precisamente tenemos que crear un frente común, pero no un frente común solamente en pro de la democracia. Tomemos en cuenta que la democracia ha servido a la derecha para como un escudo, ¿no? Tenemos que plantearnos la forma de Estado que tenemos que plantearnos la forma económica que tenemos. Si queremos seguir siendo una economía, un capitalismo dependiente de los Estados Unidos, si queremos mantener una oligarquía apátrida completamente y entregada a lo que diga Estados Unidos, o si queremos realmente un país con justicia social. O sea, la paz que tanto ha insistido el gobierno y ha insistido la derecha en crear una paz, la paz de los cementerios no nos sirve. No nos sirve. Si no hay justicia social, no puede haber paz, lógicamente. O sea, ellos quieren la paz para mantener sus privilegios. Nosotros queremos la paz con justicia social para el pueblo. Hay que reconducir todo este proceso, sí, toda esta fuerza que se ha demostrado. Mira, tanta ha sido la fuerza del pueblo que el pueblo podía haber tomado el poder en estos días. Podía haber derrotado al ejército, incluso al ejército. No ha habido organización, no ha habido liderazgo, ni ha habido ideología. Simplemente era el tema de derogar el decreto o la salida de Lenín Moreno. Después de eso, ¿qué pasaba? Después de eso, ¿qué pasaba? Absolutamente nada, todo sigue igual. Entonces, para reconducir el proceso, tiene que haber unidad dentro de las fuerzas de izquierda, unidad y una cohesión ideológica. Precisamente o sea, lo fundamental es la ideología que tiene que haber dentro de los movimientos, porque no solamente nos puede valer una democracia burguesa, la democracia burguesa ya la hemos tenido y ha sido el beneficio de unos contra el pueblo. Hay que hacer lo contrario, una democracia real. Pues muchísimas gracias y a modo de conclusión, algo más que deseas añadir. Se podría decir que los grandes procesos revolucionarios siempre los van a hacer los pueblos, ¿no? Pero que para cualquier proceso revolucionario el pueblo necesita una vanguardia. En este caso no te digo un nombre de un partido, de una organización, simplemente una vanguardia revolucionaria que pueda dirigir el proceso revolucionario. En nuestro país ese proceso va a llevar tiempo, pero yo quiero ser optimista en que sí va a llegar el momento en el que la situación ya no puede dar más, la derecha está totalmente ahogada y está protegida con los escudos del ejército, lo cual demuestra su debilidad, muy débil.
políticamente, y espero que en el 2021 las cosas puedan ir ya de otra manera y cambiar. Como última información al cierre de la edición de esta entrevista, se anunciaba el fin del estado de excepción y por lo tanto presumiblemente la vuelta a una cierta normalidad, pero seguiremos informando sobre lo que vaya ocurriendo porque en efecto aquí todo está en constante movimiento y bueno, queda mucho trabajo por hacer tanto en Ecuador como en otras partes del mundo. Muchas gracias al compañero Jorge Ochoa y muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando.